Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es una bomba de esas que hacen ruido y ya. Esto es algo serio, algo que creo que va a dar mucho de qué hablar. Resulta que nuestro turco guapo, el que nos roba suspiros, ha explotado contra las revistas. Sí, habéis oído bien. Can Yaman, el rey de los titulares, el que siempre está en el ojo del huracán mediático, está hasta el gorro de lo que publican. Y la verdad que nadie sabía, esa es la clave aquí. Porque todos sabemos que las revistas a veces se inventan cada cosa que da risa, pero cuando es una estrella de la talla de Can, que tiene miles de fans esperando cada movimiento, pues la cosa cambia. Imaginaos, él mismo ha dicho que hay cosas que publican que son pura invención, que no tienen nada que ver con la realidad. Fuerte. Para ser honestos, yo siempre he pensado que muchas de estas noticias eran un poco exageradas. Los famosos viven bajo un microscopio y cualquier cosa que hacen se magnifica 1000 veces. Pero que sea el propio Can Yaman el que salga a decir que le inventan cosas, eso le da otro nivel de seriedad. No es solo un rumor más, es una declaración directa. Lo que yo creo que está pasando es que Can está cansado de que se manipule su imagen. Él tiene su vida, sus proyectos y parece que prefiere que se hable de eso, no de supuestas parejas, de peleas inexistentes o de detalles íntimos que no vienen a cuento. Y es lógico, ¿no os parece? Nadie quiere que se inventen cosas sobre su vida personal. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar más expectación, para que se hable más de él. Que es una forma de volver a estar en boca de todos. Pero yo sospecho que va más allá. Creo que realmente le ha molestado que se crucifique su nombre o se tergiversen sus palabras para vender más revistas. Es un ataque a su reputación, al fin y al cabo. Y ojo que tampoco es la primera vez que un famoso se queja de la prensa. Pero Can Yaman tiene esa chispa, esa forma de comunicar que hace que sus palabras resuenen más. Él es un personaje público, sí, pero eso no significa que tenga que aceptar que le inventen la vida. Pensad en la presión que debe sentir. Cada día miles de ojos puestos en él, esperando el más mínimo detalle para sacar una noticia. Y si encima le sumamos las invenciones, pues la verdad es que se entiende que haya llegado a un punto de quiebre. Lo que me da curiosidad es si esto tendrá algún efecto real. ¿Las revistas se lo pensarán 2 veces antes de publicar algo de él? ¿Será que Can Yaman les ha puesto un alto y les ha dicho, hasta aquí hemos llegado? Me encantaría saber qué va a pasar ahora, cómo va a reaccionar el mundo de la prensa del corazón ante esto. Porque si él está dispuesto a hablar así de claro, a poner en duda la veracidad de lo que se publica, ¿qué nos queda a nosotros como público? Confiar ciegamente en lo que leemos. Y si el propio protagonista dice que es mentira, pues la confianza se tambalea, ¿no creéis? Ahora mismo mi cabeza está dándole vueltas a todo esto. Me pregunto si esta explosión de Can Yaman es el principio de un cambio, o solo una rabieta más. Lo que sí es seguro es que ha puesto el foco en un problema que afecta a muchos famosos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman tiene razón al quejarse o que es una estrategia mediática?